Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta edición de los Diálogos de Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y Experimenta Editorial y Revista aquí desde Madrid, España. Es un gusto darles la bienvenida, están entrando mucha gente en este momento a nuestra sala. Vamos a comenzar directamente, como siempre, presentándoles a nuestro invitado que hoy nos acompaña, Antonio Lafuente. Investigador, pensador, divulgador, una trayectoria que se mueve entre la filosofía, la ciencia y la cultura, pero bueno, esto es solo una parte, lógicamente hay mucho más que eso. Es autor de varios libros, muchos documentos y especialmente un libro que a mí me gusta mucho porque lo he editado, que se llama Peras con manzanas, que luego lo voy a mostrar por aquí, que tiene un subtítulo muy gracioso que es Cómo hacer prototipos sin tener ni idea, y creo que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Y como decía, también numerosos artículos que tienen que ver con el conocimiento, la innovación, la sociedad. Antonio propone siempre una mirada crítica y a la vez poética sobre cómo producimos las cosas, cómo compartimos estas cosas y cómo las usamos en un mundo que es, lógicamente, cada vez más complejo. Su trabajo pone en cuestión o cuestiona de manera bastante importante algunas lógicas del éxito individual y después vamos a ver por qué, y reivindica el valor de lo colectivo por sobre esta mirada individual de los distintos fenómenos a los que nos enfrentamos, y por lo general nos invita a pensar tanto el diseño, la comunicación como a la sociedad en su conjunto como espacios que están regidos por la ética, la política y la creatividad. Dicho todo esto, bienvenido, Antonio. Hola, muchas gracias por la invitación, también por tus palabras. Muchas gracias a todas las personas que están aquí conectadas a lo que vayamos a ser capaces de hacer entre los dos. Muchas gracias. Como siempre les digo, la charla dura aproximadamente 45 minutos y los últimos 15 minutos los destinamos a las preguntas que quieran hacer. Las ponen en el chat, yo las voy leyendo o los comentarios que quieran hacer. Sé que no llegamos nunca con todos, pido perdón de antemano, pero bueno, es lo que en este tiempo. Así que para no perder más tiempo, arrancamos. A ver, Antonio, lo primero que pienso en relación a esto es que tu trabajo siempre se mueve entre la ciencia, la filosofía y el diseño, lógicamente. ¿Cómo definirías la relación entre estos campos en todo tu recorrido profesional y en tu recorrido académico? Porque además eres una persona con una enorme trayectoria académica. Sí, yo diría que la filosofía y la ciencia y el diseño comparten la voluntad de construir buenas preguntas y luego de ensayar buenas respuestas, ¿no? Básicamente sería una manera muy simple de decir algo también muy profundo. Lo que distingue a- al diseño, a mi juicio, de la filosofía y de la ciencia es que el diseño, al menos en la forma en la que yo lo entiendo, apuesta por construir esas preguntas y esas respuestas en un régimen de muy amplia heterogeneidad de participantes. Es una manera de producir conocimiento que se toma muchas molestias por escuchar el punto de vista de los destinatarios, el punto de vista de los usuarios, el punto de vista de los concernidos por el diseño. Así que el diseño aporta, además de lo que ya hace la ciencia y lo que hace la filosofía, son estas dos nuevas características, a mi juicio, claves para entender su papel cada día más relevante en el mundo que vivimos. Una, que sabe trabajar con gentes de muy distinta condición, formación, intereses y motivaciones. Y dos, que para poder lograrlo tiene que activar todos los dispositivos de escucha que sea capaz para ser capaz de organizar una conversación entre gentes que vienen de mundos, de intereses, de lenguajes, a veces incluso incompatibles entre sí. Si esto lo pensamos desde la universidad, desde la academia, donde el saber está dividido por departamentos, por asignaturas y por facultades, eh, pues se hace todavía más evidente que necesitamos una forma de producir conocimiento, una forma de conocer que no vea los problemas por asignatura, sino que los vea en su totalidad. Este, a mi juicio, debería ser el papel principal del diseño.
Mira, en Peras con Manzanas, que aprovecho aquí y lo muestro, sí, este es el libro más reciente de Antonio, que aquí lo ven, y tiene una tapa muy bonita además, no es porque la hayamos hecho nosotros. En este libro hablas de la importancia de construir metáforas accesibles, de alguna forma, para explicar conceptos de gran complejidad, ¿no? El libro es curioso porque no es un manual en la forma más obvia de la palabra, pero sí es un, digamos así, un mapa de recorrido muy, muy accesible, muy de fácil comprensión para todo el mundo. Y justamente eso se traduce en este libro, ¿no? Es decir, a problemas complejos, desgranas de alguna manera esos problemas complejos en otros problemas menores. Y, y y hay una cosa que me resulta muy interesante, que es que has usado un concepto de diseño muy potente o muy habitual, sobre todo en el diseño industrial, que es la idea del prototipado, digamos, para Ujú. llevarlo a una acción que va mucho más allá del objeto, que tiene que ver con las organizaciones, que tiene que ver con las sociedades, que tiene que ver con la cultura en general. Es decir, Sí. ¿cuál es el rol que le das a esta idea del diseño y el prototipado en esta perspectiva que tú das en el libro? Bueno, es buena pregunta. Es muy fácil de hacer y no es tan sencilla responder. Para eso he tenido que escribir un libro y sigo escribiendo cosas y sigo sometiéndome al desafío de intentar explicar qué es eso de producir conocimiento en términos de muy extrema, incluso heterogeneidad que produce una situación de extrema precariedad también, porque todo el mundo tiene que renunciar de alguna manera a lo que sabe y a los procedimientos que ha venido utilizando habitualmente para producir convicción, para producir evidencia y tratar de escuchar cómo es que los demás interpretan sus palabras y entre todos crear un espacio en el que sea posible construir algo en común. El propio procedimiento del que yo hablo, tal como yo interpreto la promesa de la cultura del diseño, que yo la llamo a lo largo del libro siempre cultura del prototipado, y luego si quieres podemos hablar de eso, la promesa es que es posible hacer algo que parecía utópico, que parecía imposible, que es por completo absurdo querer mezclar peras con manzanas. Y este es el argumento principal del libro. Pero, por ejemplo, las cocineras todo el tiempo están mezclando peras con manzanas. Los músicos todo el tiempo están mezclando peras con manzanas porque mezclan a un tambor con una flauta y un piano. Y hay mucha gente, los pintores están todo el tiempo mezclando peras con manzanas, pero de pronto en la cultura académica expresan una resistencia muy grande al desafío que implica producir nuevos guisos, producir nuevos sabores, producir nuevas visualizaciones. Y esto es lo que a mí me parece más atractivo de la cultura del diseño. Y en cierto modo también lo veo como una propuesta muy radical, porque implica asumir que esto de dividir la cultura por asignaturas es ridículo, produce expertos, produce especialistas, pero según cuáles sean los problemas que queremos abordar, no siempre son accesibles a los modos, a las maneras del especialista. Y entonces necesitamos otras cosas. Y esas otras cosas son las que aporta la cultura del diseño o del prototipado. ¿Y por qué haces esta, digamos, Distinción. esta distinción entre la cultura del diseño y la cultura del prototipado al punto tal de que solapas la definición de cultura de diseño por la cultura del prototipado? ¿Qué es lo que tiene el prototipado que te parece tan apasionante y al mismo Sí, tiempo cómo se traslada eso al campo de cualquier proyecto de desarrollo social, por ejemplo? claro. Bueno, yo creo que la cultura del diseño, tal como yo la he recibido, que probablemente ha sido también de un modo muy fragmentario y parcial, está demasiado obsesionada por los resultados, está demasiado obsesionada por los procesos finalistas. Y, y aunque lo niegan siempre que les hablas de estas cosas a los diseñadores, en el fondo, especialmente cuando se vinculan a emprendimientos privados, los tempos de la vida de los negocios, los tempos de la vida de,
de la emprendeduría son siempre muy cortos, cada vez son más cortos. Entonces hay una deriva muy grande hacia el encuentro rápido de los resultados. De hecho, hay una palabra, el resultadismo, como una enfermedad que podría estar aquejando a muchas de las personas que se acercan al diseño. No lo quiero expresar como una crítica, porque ya les cuesta mucho sobrevivir para que venga yo ahora a decirles que sobreviven en pecado, y menos en pecado mortal. En todo caso, sería un pecado venial. Pero hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Hay otras formas. Hay una manera de verdad, no retóricamente, darle valor al proceso, de verdad confiar en que si queremos que hablen gentes que nunca han estado juntos, hay que darles tiempo. Si de verdad queremos escuchar, y lo digo entre comillas, a los que no saben, tenemos que estar dispuestos a emplear mucho tiempo. Escuchar es una cosa que consume tiempo y es lo que caracteriza principalmente, a mi juicio, a los procesos de prototipado, que son procesos de escucha. Casi todo el tiempo lo pasa uno escuchando, más que dictaminando o diagnosticando la realidad. En la academia nos enseñan a ser geniales diagnosticadores. Antes de que nos den ya los datos, ya tenemos el diagnóstico elaborado, cosa que por supuesto la inteligencia artificial va a ser mucho más rápido y más eficientemente. Pero esto de escuchar, esto de aprender a escuchar, en la academia no nos enseñan, nadie nos dice qué es eso de escuchar y cómo podemos escuchar. Todo está orientado hacia el diagnóstico. Así que por eso a mí me parece que si yo voy a querer ser muy enfático en todas las dispositivos y artes de la escucha, hay una palabra para distinguirme de la otra deriva hacia el resultado cada vez más acelerado, cada vez más urgente. Y por eso me Ujú. gusta hacer esa distinción. Me da la Eh, oportunidad de hablar de la cultura de la escucha también. y tú planteas en muchas ocasiones que, que el conocimiento en general, es un fenómeno colectivo, ¿no? Mm, Que está obviamente íntimamente relacionado con lo que estás diciendo ahora, que tiene que ver con la escucha, con la posibilidad de la escucha sí, y el diálogo, ¿no? Porque, sí, digamos, la escucha, lo que podríamos llamar una escucha activa, es decir, sí, escucho y dialogo para obtener un resultado. Y haces esta distinción justamente que el diseño está condicionado muchas veces por la cuestión del resultadismo. sí, Eh, ¿Cómo podríamos poner en práctica, en lo que podemos llamar el diseño contemporáneo, esta escucha activa, pero no de manera individual, sino como pensamiento colectivo? Es decir, claro. ¿cómo podríamos como comunidad cambiar este paradigma que aparentemente está instalado? Ya. Bueno, en la ciencia, que es el mundo del que yo provengo, yo soy físico teórico y luego la vida me ha ido llevando por muchos caminos diferentes y ahora estoy aquí hablando de estas cosas y a veces me pregunto cómo pudo suceder, pero el hecho es que sucedió. La ciencia moderna nace bajo un lema, el lema de a hombros de gigantes, que los científicos hicieron suyos. Ellos se veían a sí mismos como gentes que solo necesitaban subirse a los hombros de un gigante y elevar la mirada 1 milímetro sobre el gigante en el que se sentaban. Así que esta humildad para reconocer que la herencia recibida es un enorme gigante y yo solo puedo contribuir modestamente, humildemente, con un nuevo miradita de nada que va a ser superada porque el siguiente se sube a mis espaldas y sigue construyendo, ¿no? Esto era la metáfora, la gran metáfora sobre la cual se construyó la idea de que la ciencia debía ser abierta, de que la ciencia era un patrimonio común de la humanidad, sobre la que argumentó Kant y sobre la que tenemos miles de escritos. Nadie discutió esto hasta muy reciente. Esto de que la ciencia es algo que puede privatizarse, esto es muy reciente y nace en 1980 cuando los Estados Unidos aprueban la Bayh-Dole Act, que permite no reclamar derechos de propiedad intelectual sobre
las invenciones, sino también sobre los descubrimientos. Y ahí cambia el mundo por completo. La propia idea de comunidad, la ciencia es imaginada por todos los teóricos de la filosofía y de la historia de la ciencia en el siglo XX como una actividad comunitarista, comunitaria, una actividad que reclama la presencia de todos, que reclama la contribución de todos, y es una metáfora poderosa, poderosa y constitucional. En la medida en la que tú para el diseño has usado también la expresión comunidad, de algún modo también todos los diseñadores están conectados entre sí a través del sinfín de revistas, libros, editoriales, congresos y de todo ese tipo de actividades que nos permiten saber que compartimos un lenguaje, que compartimos unos procedimientos, que compartimos unos protocolos y que eso nos hace sentir parte de algo más grande que nosotros. Yo soy defensor de cuando todavía era muy radical defender la noción de Open Science, de ciencia abierta. Yo lo era, ahora ya es un lugar común y, y ya está admitido por todas las grandes organizaciones científicas del mundo. Pero antes de que lo fuera, de que fuera una reclamación asumida como necesaria, eh, también lo era. Y sigo siéndolo para otras formas de saber, como el diseño, que también nace muy vinculado a la noción de emprendimiento, a la noción de creación de una empresa. Y entonces ahí se crean dificultades para saber qué significa y qué repercusiones puede tener sobre el trabajo que un diseñador hace, compartir los procedimientos, compartir las preguntas y también compartir los procedimientos que ha seguido para encontrar las respuestas. Yo sigo siendo muy defensor de lo abierto porque quien logra abrir el conocimiento va a tener como premio la crítica, va a tener como premio los comentarios y va a poder aprender más y va a poder construir de una manera más eficiente, especialmente si tiene la menor preocupación por consideraciones de tipo ético, de tipo político, que también son importantes y también tienen su papel en nuestras vidas, y que eso obliga, de lo mire uno como lo mire, a confiar en lo abierto frente a lo cerrado. Mira, probablemente parte de, mientras te escuchaba, pensaba, reflexionaba sobre la comunidad del diseño, ¿no? Y probablemente lo que tú planteas desde el punto de vista de la ciencia eh, sean dos aspectos que todavía el mundo del diseño, ahora no hablo de la comunidad, sino de los diseñadores en general, Yeah. me incluyo, soy diseñador, Uh -huh. eh, todavía no terminamos de hacer carne. La primera, los hombros de gigantes. Hay un desconocimiento cada vez mayor de en las nuevas generaciones, no por culpa de las nuevas generaciones, sino por culpa nuestra, de las generaciones anteriores, de quienes nos antecedieron, ¿no? Es decir, quiénes han sido los gigantes sobre cuyos hombros nosotros estamos montados para tener esta mirada en perspectiva y una mirada que suma. El segundo punto, y a eso es una crítica, digamos, una autocrítica al propio sector, ¿no? Que nosotros, bueno, desde la editorial tratamos de ir resolviendo de alguna manera con pequeñas colecciones vinculadas con los maestros históricos, etcétera. Eso por un lado. Pero por el otro lado también hay un cierto rasgo de individualidad y de temor a la crítica y temor al error, a quedar expuesto en esta situación que hace que no se compartan justamente procesos, formas, metodologías. Incluso las asociaciones profesionales tienen muchas veces problemas con esto de encontrar un discurso común, una base de un discurso común para modificar la profesión, para cambiar las cosas. Y creo que esos dos puntos sobre los que tú hacías tanto énfasis, creo que probablemente sean dos de los puntos críticos en la falla para que la comunidad del diseño se vea como tal.
dicho esto, no quiero explayarme yo porque aquí el que tiene que hablar eres tú. En el último número que acaba de salir de la revista Experimenta, justamente hay un artículo tuyo que está relacionado, lógicamente, con el libro también, en el que hablas de esto de celebrar los fracasos. Y es Sí, muy interesante porque en el mundo del diseño, justamente el fracaso se ve como algo muy grave muchas veces. Hay como libros, en la biblioteca, libros de todo tipo y hay unos que lo ven como algo muy grave y otros como lo ven al error y a la falla como parte del proceso. Eh, ¿Por qué crees que el error, o en este caso el fracasar, entre comillas, este fracaso está claro, es una herramienta tan poderosa para pensar y para diseñar mejor? claro, hombre, yo creo que la respuesta es fácil en este caso. Antes te dije, vaya pregunta fácil, tan difícil de contestar. Esta es fácil de preguntar y también de responder. Si queremos aprender, tenemos que fracasar, tenemos que tomar riesgos, tenemos que imaginarnos buscando respuestas en ámbitos que no dominamos, porque si fuera tan fácil encontrar respuestas, ya el mundo sería una propiedad completa de Google. Si todavía no es una propiedad de Google, es porque hay dimensiones de los problemas que por estar muy arraigados a un territorio, por estar muy arraigados a una cultura, por estar muy arraigados a un barrio, son difíciles de pensar. Es muy sencillo construir grandes abstracciones y a partir de ahí construir maravillosos diagnósticos que valen para escribir libros y papers, pero no valen para solucionar los problemas concretos que tiene la gente concreta en los lugares concretos, ¿no? Ahí entonces la gente protesta, la gente dice, no, es que yo no lo veo así, lo veo de otra manera, es que no es como tú lo dices, es de otro modo. Entonces tienes que escuchar, tienes que coproducir, tienes que ser capaz de bajarte del púlpito y empezar a intentar saber cuánta sabiduría puede haber en una forma de narrar los problemas, de describirlos, que está llena de términos que no son profesionales, que no son canónicos y que cuesta interpretar y que cuesta trabajar con ellos. Cada vez que uno quiere diseñar algo frente a una situación nueva, también se sitúa en una posición en la que tiene que adoptar muchos riesgos. Y solo porque adoptas los riesgos y solo porque ensayas algunas posibles soluciones, vas a cometer muchos errores y vas a aprender qué es lo que no debes hacer para la siguiente vez. Yo lo puedo incluso decir de otra manera, es que no hay aprendizaje si no hay error. Es que confundir el éxito con el aprendizaje es una de las fantasías neoliberales del mundo que vivimos. Siempre ha sido necesario equivocarse, fracasar, intentarlo de nuevo para aprender qué es lo que no debo hacer en la siguiente ocasión. Así que si si debemos celebrar los fracasos porque es el único camino posible para tener aprendizaje. Digamos que siempre planteas, como venimos conversando ahora, esta cuestión de lo colectivo por sobre lo individual y el Sí, éxito individual, ¿no? Para llamarlo de alguna sí, manera. Eh, y mientras hablabas pensaba justamente en esta discrepancia que se da entre lo que hoy se denomina el relato, ¿no? La construcción de una supraestructura imaginada que tiene un relato que se choca de frente con la realidad en muchísimas ocasiones, ¿no? ¿Qué sí. lugar crees que tiene el diseño cuál es el rol que puede jugar el diseño en generar nuevas narrativas que tengan que ver con esta posibilidad de ser más inclusivas, más colectivas y más transformadoras del contexto social? Toda, absolutamente toda. Esa es la gran promesa de la cultura del diseño o del prototipado. Eh, si realmente vamos a tomarnos en serio que hay muchos problemas para los cuales no basta con la presencia de expertos, y podríamos citar 7 u 8 así a bote pronto, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las enfermedades crónicas, todo lo que tiene que ver con la soledad no deseada, todo lo que tiene que ver con el sufrimiento mental,
todo lo que tiene que ver con biodiversidad. Hay muchos problemas, lo que tiene que ver con movilidad urbana. Yo no digo que los expertos no sepan, yo lo que digo es que son problemas que tenemos que tomar en consideración el punto de vista de los concernidos y tenemos que crear espacios donde esas conversaciones sean posibles. Y es ahí donde eh, tenemos muchos motivos por los cuales eh, la enorme responsabilidad que le habíamos asignado a los expertos encomendándoles la solución de los problemas del mundo no era del todo razonable, porque ha llegado un momento en el que ya no sabemos si los expertos trabajan al servicio del bien común o trabajan al servicio de intereses corporativos. Hay una sospecha en la atmósfera creciente acerca de que los expertos han pasado a ser una parte del problema y no la solución como creíamos hace 30 años que eran. Así que eh, como los problemas no solo afectan a los que saben acerca de cómo resolverlos, sino también afectan a los concernidos, lo lógico es que para muchos de esos problemas busquemos la forma de escuchar el punto de vista de los concernidos y buscarlo de una manera sincera. Y si lo encontramos la forma de hacerlo, el relato que surja de ahí va a ser extraordinariamente original. Y el mundo, el espacio público que construimos va a ser también un espacio público ensanchado, que toma en cuenta el punto de vista no solamente de los que saben, sino también de los que no saben. Pero saben mucho. Los que no saben son gentes que, que no lo saben todo, por supuesto, pero la tradicional desdén o desprecio para los saberes que antes hemos calificado anteriormente de emocionales, tácitos, experienciales, ancestrales, locales, campesinos, todo eso que hemos despreciado durante siglos, empezamos y hay una enorme cantidad de evidencias ya que prueban que ese desprecio no estaba justificado y que seguir despreciándolo es un enorme despilfarro que nuestro mundo ya no se puede permitir. Y por tanto, respondiendo a tu pregunta, y perdóname el enorme paráfrasis que he hecho, si realmente buscamos relatos inclusivos, la cultura del diseño es la respuesta, es la respuesta. Pero nadie sabe cuál es el diseño que van a hacer. Porque cuando tú juntas a gentes de procedencia tan diferente, con intereses, formaciones y motivaciones tan distintas, nadie sabe lo que va a ocurrir. Es un verdadero experimento social en construcción. Y como es un verdadero experimento Eh, social, nadie sabe qué va a pasar ahí dentro. Mientras hablabas, yo pensaba, ¿no? En un par de situaciones que hemos vivido aquí en España en los últimos tiempos y que cómo justamente la ausencia de este conocimiento no formal dentro de los procesos que llevan a mejorar una situación dio como resultado verdaderas catástrofes. Ejemplo, los incendios que hemos tenido aquí en España, en muchos sitios donde no se, digamos, los expertos, vamos a ser bien pensantes, ¿no? Sí, Que no por hay supuesto. segundas intenciones ni Por nada por el supuesto. estilo. Sí, sí, sí. A mí me gusta hacerlo así. Que los expertos han hecho, en principio, de buena fe, todo lo que ellos consideraban que había que hacer para evitar que estas situaciones se repitan. Sin embargo, nunca convocaron a las comunidades de campesinos que durante siglos y siglos y siglos mantuvieron todos estos terrenos limpios, sin incendios y sin problemas. Ahí está parte de lo que estabas diciendo, ¿no? El otro Exacto. fenómeno lo tenemos con la energía ecológica, para llamar de alguna manera, esta proliferación que tenemos hoy de la energía solar con unos armatostes gigantescos cubriendo gran parte del sur de España, que no sabemos luego qué va a pasar con eso una vez que dejen de funcionar, mientras se destruye gran parte de lo que tiene que ver con la agricultura del sur de España. Otra vez, no se tuvo en cuenta a estos ignorantes
esto entre comillas, esto de ignorantes, que tenían algo para decir. Eh, y me parece que digamos, en un mundo que está atravesado por crisis ecológicas, tecnológicas, disruptivas e incertidumbres, eh, ¿cómo imaginas que desde nuestro lugar, como diseñadores y como gente que tiene que ver también con el campo de la educación y el campo de la cultura en general, podemos hacer que esta situación se transforme, y podemos impulsar esa transformación? Bueno, si tuviera yo razón en mi manera de entender lo que es la cultura del diseño, que vuelvo a insistir, yo la llamo cultura del prototipado para no organizar debates que no me interesa tener, que no quiero tener, pues un diseñador sería una persona muy capaz para organizar procesos de escucha, muy capaz para organizar procesos en los que cabe gente muy distinta, muy diversa y conoce las herramientas para construir una atmósfera que horizontalice esas discrepancias y esas diferencias y que haga a continuación que emerja la inteligencia colectiva. Un diseñador no es uno que produce objetos bellos. Para mi manera de verlo, vuelvo a insistir, es alguien que sabe cómo organizar conversaciones complejísimas que tienen dos características, que, orientadas, una, al arte de escuchar y dos, al arte de activar la inteligencia colectiva de las personas participantes. Así que si uno conoce las herramientas y uno conoce para qué ha venido al mundo, entonces le da igual que tratemos del problema de los incendios que del problema de la destrucción del patrimonio del olivar andaluz. No importa cuál sea el problema. Tú me dices quiénes son los invitados, quiénes son las personas que deben participar y por supuesto ahí deben estar los que saben de incendios, los que tienen experiencia por haber participado en incendios, ya sean bomberos, ya sean lo que sea, y también los propios usuarios de ese territorio que llevan siglos tratando de resolver sus problemas y han quedado desbordados por realidades nuevas que tampoco ellos comprenden plenamente. Pero todos comparten la idea no de encontrar la solución verdadera, sino encontrar la solución convivial, las que nos permite seguir trabajando y haciendo cosas juntos, la que nos permite llegar al día de mañana. Y cuando lleguemos al día de mañana, quizá también podamos pensar el de traspasado mañana, ¿no? Esto es Eh, para mí eh, el secreto del diseño y por eso yo soy entusiasta de él. Frente a la cultura académica, yo creo que es muy razonable pensar en esta cultura del prototipado como una cultura capaz de abordar problemas complejos, no difíciles. Los problemas difíciles los resuelven los físicos teóricos, los matemáticos del quinto advenimiento y los filósofos expertos en la frase más intrincada de Nietzsche. Pero los problemas complejos son los que abordan situaciones reales en donde está la gente de verdad con los problemas de verdad. Eso no lo saben hacer los físicos teóricos ni los bioquímicos, que por supuesto son imprescindibles. Eso lo saben hacer los diseñadores. mira, en tu libro hay casos, cuentas casos de, digamos, de proyectos, para llamarlo de alguna manera, en los que aplicaste esta dinámica, ¿no? Con ciertas comunidades. Eh, Sí, ¿Podrías contar alguno de estos casos para quienes no han leído el libro, así de paso se van sí, enterando un poco más? Porque sí, el libro cuenta, hay situaciones a las que debiste enfrentarte, digamos, que te convocaron para llevar adelante estas soluciones a problemas complejos, sí. eh, con actores de distintos sitios. Cuéntanos alguno en particular y Dos, voy a también, contar. y también me interesa saber cuáles son las resistencias que tuviste en el Sí, momento de la convocatoria de sí. estos actores. Empiezo por lo segundo, lo de las resistencias. Lo que más trabajo me ha costado explicar y lograr que suceda en una sesión de prototipado es que distingan la diferencia que hay entre un prototipo y un proyecto. Un proyecto es eso para lo que estamos entrenados, que consiste en
planificar para hacer cosas cuando tengamos dinero, cuando tengamos tiempo, cuando tengamos aliados y cuando tengamos claridad. Y puede que eso ocurra nunca. En cambio, y es muy frecuente, por cierto, que nunca es el momento para arrancar. Un prototipo, en cambio, es eso que diseñamos para hacerlo aquí ya los que somos con lo que tenemos y activamos nuestras capacidades. Y por tanto, si nos faltan capacidades digitales, nadie dice hagamos una web. Es que aquí nadie sabe hacer web. Entonces, no planificamos una web. Y tantas cosas de las que está viciada la cultura del proyecto, que consiste en encargarle a los Reyes Magos que nos resuelvan los problemas que tenemos. La cultura del diseño, en cambio, acepta que no, la del prototipado, acepta que aquí los que somos con lo que tenemos adoptamos una solución que es provisional, tentativa, mejorable, imperfecta, todos los calificativos de esa naturaleza cambian. Bueno, entonces, cuando le vas a explicar eso a la gente, todo el mundo no para de diseñar proyectos. Entonces, en una mesa de trabajo, querían montar un restaurante que fuera capaz de atraer al turismo para darle al pueblo en el que estaban un atractivo nuevo, que acercara a gente dispuesta a invertir un par de días de presencia allí, combinándolo con otras atracciones. Vale, pero ¿cuál es la propuesta que vais a hacer? Y me costó mucho explicarles esta diferencia. Después de darle muchas vueltas y contarlo con muchas palabras, encontré una forma de decirlo que me acabó de convencerlos a ellos. Si uno quiere hacer un restaurante y quiere ofrecer un producto que atraiga la atención, por ejemplo, un platito que combine los saberes mayas con los saberes aztecas. Entonces, ¿por qué no hacéis un solo platito? No diseñáis una carta, hacéis un solo guiso que combine las virtudes de alguna sustancia maya con las virtudes de alguna sustancia azteca. Y hacéis un platito y me traéis una cuchara para que yo lo pueda probar de ese platito. Entonces luego, más tarde, pensaremos cómo van a ser los manteles, cómo van a ser los vasos, cómo vamos a pintar las paredes, pero todo lo vamos a estructurar alrededor de esa cucharita. Y si tú me traes una interesante, a lo mejor luego te animas a presentarme otro guiso nuevo con otra cucharita. Entonces, convencerles de que la cultura del prototipado tenía que ver con la idea de darle forma a algo, de materializarlo, de poder traerlo, presentarlo, probarlo, tocarlo, sentirlo, era algo que era para ellos imposible, imposible de entender. Cuando les puse ese ejemplo, de pronto dijeron, wow, qué bien, entonces sí que ahora lo hemos entendido y dejaron entonces de diseñar cosas abstractas que nunca se iban a hacer, que costaban mucho dinero y que además me las tenía todas que hacer mi secretaria, porque todo era hacer un ciclo de conferencia. Yo decía, muy bien, hagamos un ciclo de conferencia, pero ¿quién llama por teléfono? ¿Quién escribe los correos? Y no, eso nunca pensaban que un ciclo de conferencias reclama cientos de correos, cientos de llamadas telefónicas y que aquí hay que buscar los recursos y todas esas cosas. Siempre solo pensaban en que iban a invitar a un señor muy importante que traían de no sé qué país y a otro que iban a traer de no sé dónde. Bueno, entender eso, entender la diferencia que hay entre un proyecto y un prototipo ha sido para mí el desafío más grande que he tenido que enfrentar. Y luego en términos de ejemplos, que me pedías un ejemplo, yo me gustó mucho trabajar con personas con discapacidad, que para ellos el mundo es una permanente sucesión de obstáculos de mil y un modo de habitarlos. Y me gustó mucho que ellos imaginaran su cuerpo como un cuerpo fuera de catálogo y que cada vez que iban a comprar una silla, cada vez que iban a comprar cualquier cosa, nunca había un producto para ellos.
y cuando lo había era excesivamente caro porque las cautelas que reclamaba la Unión Europea para que cumplimentara todas las condiciones y características necesarias, convertía una silla que valía X dólares en una silla que valía X dólares por 1000 y era solo accesible para la gente con dinero. Así que decidieron eh, contarle a una cámara cómo habían resuelto los problemas de adaptación de sus sillas, de sus sofás, de todas las cosas con las que convivían, para que otros pudieran ver aquello y comentarlo y agregar su propia experiencia de la cosa. De manera que crearon un catálogo que ya era adaptado para sus cuerpos. En vez de tener cuerpos fuera de catálogo, comenzaron a tener cuerpos para los que un catálogo había sido diseñado expresamente para ellos, pero no por un diseñador, sino por ellos mismos. Eso me pareció emocionante porque esto sucedió en Medialab Prado y entonces pronto se acercaron ingenieros, pronto se asentaron diseñadores, pronto gentes que empezaron a dibujarlo, que empezaron a protocolizarlo, que empezaron y quedó una cosa maravillosa y yo dije, wow, esto de la cultura del diseño sí que es algo verdaderamente poderoso, ¿no? Mira, ya nos estamos quedando pronto sin tiempo, así que quería hacerte un par de preguntas sobre el final e ir a algunos comentarios eh, que tenemos aquí en el chat. Eh, Siempre hacemos la misma pregunta, que es si tuvieses que dar un consejo a las nuevas generaciones de diseñadores, comunicadores, ¿cuál sería? Y me quedé con algo, ¿no? Eh, en algún momento tú hablabas, creo, si mal no recuerdo, en el artículo o en el libro, sobre esto de la idea de, entre comillas, fracasar bien, ¿no? Eh, ¿Y cómo se puede convertir ese fracaso? Algo de eso ya lo hablamos, pero quiero ser más preciso, en un motor de cambio social. Es decir, porque vivimos en sociedades que viven fracasando, esta es la realidad, Sí, lamentablemente. Todo lo que nos proponemos como sociedades últimamente parece que, salvo las cuestiones técnicas, o tecnológicas o intereses muy particulares, como colectivo social, vamos de fracaso en fracaso. Esa es mi sensación. ¿Qué sería sí. fracasar bien en esto? Bueno, yo creo que voy a empezar también aprendiendo un poco de la ciencia. De la ciencia hemos aprendido que no basta con cacharrear, que no basta con ir al laboratorio, mezclar sustancias, mirar por los aparatitos y cambiar las sustancias y ahora en vez de 1 gramo pongo 1,5 gramos y tal, y ir a los congresos y debatir con los colegas, sino que hay que escribir, hay que documentar, hay que documentar. La cultura del diseño y del prototipado en su conjunto carece, tiene esta carencia que no ha sido capaz de abordar con seriedad, que no ha sido capaz de abordar con eficiencia. Tenemos que documentar, tenemos que aprender a documentar como hacen los científicos. Imagínate que los científicos, después de estar en sus cacharreos, que es para lo que tienen la vocación, dijeran, bueno, vamos a documentar y hicieran lo que hacen los diseñadores. Uf, qué rollo, qué tontería ahora, qué pesado, eso a mí no me gusta, qué tontería. Y además, lo voy a mandar a una revista, me van a poner pegas, van a decir que eso no lo he usado bien el concepto, que lo tengo que cambiar. Nah, yo no documento. Pues no habría ciencia. Yo creo que a la cultura del prototipado, a la cultura del diseño, le falta tomarse en serio la tarea de documentar. Es urgente organizar una reflexión profunda sobre cómo compartir, cómo admitir la crítica, cómo serían los protocolos de un buen proceso de documentación y dónde estaría eso accesible y cuándo puedo yo participar y cómo puedo yo hacer realidad la metáfora de cómo puedo yo subirme a los hombros de algún gigante. Solo puedo hacer si me subo a su documentación. Y esta es la asignatura pendiente que a mi juicio tiene toda la cultura del prototipado y la documentación. Y me sorprende que van pasando los años y sigue siendo una tarea pendiente por hacer. Y para la última cuestión que me planteabas, un consejo. A mí no me gusta dar consejos, pero después de esta conversación voy a decir algo que no va a sorprender a ti ni a nadie que haya estado escuchando
hay que enseñarle y hay que aprender a escuchar. Lo más importante de todo es escuchar. ¿Pero qué es escuchar? Eso de una, una escucha activa o algo así que suele siempre agregarse, no sé qué significa. Para mí, aprender a escuchar es aprender a dejarse afectar, a ser capaces de encontrar inteligencia, un poco de inteligencia en lo que dicen mis opositores, mis críticos y mis adversarios, a los que piensan diferente a mí. Siempre ser capaz de encontrar alguna inteligencia en lo que dicen los demás. Eso para mí es la clave de aprender a escuchar. Y pongo un ejemplo final. Cuando Jane Goodall fue enviada a convivir unos años con los gorilas en África, pues fue capaz, después de estar unos años allí, de convertir todo ese ruido, ese caos, esos movimientos sin sentido que continuamente estaban produciendo los gorilas en un lenguaje sofisticado que dio origen a la primatología. De pronto descubrió que hablaban entre sí, que tenían una vida política profunda y muy intensa. ¿Y esto qué significa para mí? Volviendo a tu pregunta, que Jane Goodall fue capaz de dejarse afectar, fue capaz de encontrar inteligencia donde los demás solo veían ruido y caos. Esto es lo que yo creo que tenemos que aprender y ejercitar con más cotidianeidad, la idea de escuchar. Probablemente esto esté atravesado por dos palabras que se usan mucho, pero se entienden poco, que tiene que ver con la empatía y la humildad, ¿no? Se usan como adjetivos cuando deberían pensarse como sustantivos Así es. el ser sustantivos deberían estar en el fondo, entender de qué se trata para ponerlo en práctica. Bueno, antes de irnos, que tenemos un ratito todavía, bueno, voy a ir con, bueno, hay saludos desde Costa Rica, México, Argentina, Santa Fe, Argentina, desde muchos sitios. No me voy a agradeciéndoles a todos, obviamente. Eh, eh, Acá Andrea Paul nos preguntaba, bueno, agradecía, etcétera. Consultaba lo siguiente, dice que Antonio reitera el concepto de dispositivos de escucha. Dispositivos de escucha. Si podrías profundizar un poco en eso. Bueno, ¿Qué sería un eh, dispositivo de escucha? por ejemplo, cuando yo, mi forma de gestionar eso, de convertirlo en algo operacional. Pues cuando yo tengo un colectivo de personas muy diversas que ni siquiera conozco, pero sí que sé que tienen procedencias muy distintas, pues empiezo utilizando herramientas en las que todo el mundo dispone de un minuto para expresar su manera de discrepar o su manera de apoyar algo. Y lo mismo me da que seas ministro que seas un niño de 8 años, porque esto ha ocurrido, no es un ejemplo, no es una figura retórica la del niño. Una vez me invitaron a, a pensar, a organizar un taller donde tenía que rediseñar la comida en un comedor escolar. Y entonces vinieron expertos en nutrición, en las que vigilaban las comidas, las madres, y también hubo niños que participaron. Y todos tuvieron los mismos privilegios. El director de la escuela, todos tuvieron exactamente los mismos privilegios, dispusieron de un minuto. Así que como participaron 25 personas y cada uno tuvo un minuto, había que esperar 25 minutos para que te volviera a tocar hablar. Y tenías que escuchar, por tanto, 25 Mm. intervenciones antes de tener tú la palabra. Es un ejemplo en el de que entiendo que algunos piensen que estoy banalizando el problema, pero una sucesión de herramientas como la que te acabo de narrar o os acabo de narrar, eh, todas orientadas a la misma finalidad, horizontalizar los procesos, garantizar la igualdad de oportunidades, eh, demuestran, primero, lo diferentes que somos todos y segundo, las muchas convergencias que también hay entre nosotros. Eso para mí es esa herramienta que he descrito, que es un poquito más complicada, que yo la llamo colaboratorio, es
un dispositivo de escucha. Podría Bien. contar otras parecidas. En Luis, el Luis, libro están narradas todas ellas. en este libro. Sí. Este, Luis Felipe Jauregui dice, las metodologías ágiles como Scrum tienen mucho de la esencia de la cultura del prototipado. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, pero básicamente sí. Yo creo que si tú juntas a 30 personas preocupadas por estos problemas y vinculadas a estas problemáticas, todos usamos un lenguaje muy parecido. Lo que marca la diferencia entre unos y otros es eh, eh, el énfasis que pongas en la parte procesual y el énfasis que pongas en la parte del resultado. Retóricamente todos hablamos de la importancia del proceso, pero en la práctica muy poca gente se da a sí mismo el tiempo para conversar, vuelvo a decirlo entre comillas, con los que no saben. Y entonces, eh, sí, todos estamos de acuerdo, pero no lo hacemos de la misma manera. Bueno, claramente estos modelos, que hay una gran cantidad de modelos en muchos libros, sobre todo libros escritos en inglés, en Estados Unidos, que son muy resultadistas en general Sí, porque siempre te ofrecen una metodología para el éxito, para llamarlo de alguna manera. Justamente son libros que tienen digamos, el conflicto en la esencia, que es la carencia del espacio-tiempo del que estabas hablando recién para pensar realmente si ese proceder es el adecuado para el tipo de solución que busco. Entonces, son como aceleradores de procesos que solo buscan ser eficaces o efectistas y no eficaces, ¿no? Eh, sí, sí. por eso a veces yo también tengo ciertas dudas con muchas de las metodologías que se ponen de moda y te das cuenta rápidamente porque si nos fijamos en las metodologías de los últimos 10 años solamente, eh, muchas de estas metodologías, muchas de las cuales han sido bestsellers en muchos países, rápidamente desaparecen al poco tiempo. ¿Por qué? Porque creo que no han tenido el tiempo justamente de desarrollo. Sigo. Exacto. Martín Gómez dice, el fracaso del mundo moderno es por el desprendimiento del hombre y su fe del hombre y su propósito de trascender, eh, acá desde Córdoba, Argentina. Es decir, si nos estamos desprendiendo de nuestra mirada humana, supongo, y nuestro propósito por trascender de alguna manera. Aunque la trascendencia es un tema Complejo. bastante Sí, yo complejo. diría que la crisis es el individualismo, ¿no? Esta Claro. fuerza que nos lleva a solo pensar en nosotros mismos, a competir todo el tiempo, a huir de nuestras redes sociales, de los cuidados. Ahora, yo creo que eso es un poco, explica las cosas con un lenguaje que yo sé manejar mejor y que no sé bien de qué se habla cuando se habla de trascendencia, pero sí, yo creo que el problema más Eh, grande que tenemos es el individualismo. Silvio Gadler dice, el peor fracaso ha sido caer en el consumismo, que todo dure tan poco como sea posible en lugar de ser productos con una duración adecuada y apego emocional con el usuario. En la charla pasada justamente hablamos de esto, ¿no? De, Sí, de- la de- escuché la charla y es verdad que se pusiste mucho énfasis en esas cosas. claro, en que ser verdaderamente ecológicos, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver no solamente con no contaminar, sino con hacer productos que duren. Y Claro. probablemente pase por ahí el conflicto. Edison Viera dice, la cultura del diseño no es homogénea ni homogenizante, sin embargo, también tiene tiempo y localidad. ¿Cómo se puede correlacionar con los diferentes territorios esto? Es decir, entiendo que... Yo siempre lo hago de la misma manera. Si tú tienes interés en tomar en cuenta un territorio o una comunidad, invita a las personas de ese territorio o la comunidad Claro, a codiseñar contigo, pero no como un experto que sabe lo que hay que hacer y entonces los usa en un régimen extractivista, sino realmente como hizo Jane Goodall. Ponte en disposición de dejarte afectar. Inventa la primatología en cada uno de tus diseños y verás cómo me, recibirás un reconocimiento comparable al que tuvo Jane Goodall. me gusta mucho este concepto que has repetido varias veces, justamente con este ejemplo, que es esto de dejarse afectar. Me Sí, parece
tiene una carga poética por un lado y por otra parte tiene una carga concreta muy, muy específica. Así que te lo tomo porque me parece un concepto poderosísimo. Teresa Jurar dice, como los conozco a ambos, sabía que la conversación sería muy interesante, pero es que además ha sido muy amena. Para alivio de ambos, os cuento que DIP, la Asociación de Murcia, están creando un archivo no normativo llamado Memoria del Diseño de Región de Murcia, para subirnos justamente a hombros de esos gigantes, ¿no? Es un proyecto colaborativo, intergeneracional, de principio a fin, así que bueno, esto que hablábamos, ¿no? Es decir, la necesidad de dejar registro. eh, y bueno, y aplaudo esta iniciativa, Teresa, obviamente con toda la gente de la región Murcia. Nos saludan desde Ciudad Juárez, en México, desde Ecuador, desde Colombia, otro más de Ecuador. ¿De dónde podríamos conseguir el libro de Antonio en Argentina? Bueno, en principio en CP67 está. Digo esto para que consulten ahí. Busquen en CP67. Preguntaban si queda la grabación. Sí, en conferencias DC está la grabación siempre 3, 4, 5 días después va a estar disponible, y también en el canal de YouTube de Experimenta, donde además hay un apartado especial para los diálogos de diseño, así que ahí pueden entrar y ver todos los anteriores. Acá dice José Luis Luque que ha despertado en él el interés por leer el libro Peras con Manzana. Sí, te lo recomiendo especialmente, no, no es solamente por promocionar, porque Antonio se involucró en un libro, vuelvo a decir esto, que es sumamente interesante. Alguien con una mirada tan profunda, científica, basada en la práctica, desarrolla un libro que es súper ameno, súper práctico, sin la necesidad de ser un manual a la usanza de un manual, pero muy, muy, muy interesante. Así que los recomiendo de verdad el libro. Bueno, agradecimientos, excepcional diálogo, gracias. Eh, Nada, tengo muchos más. La indiferencia de los procesos por urgencias hace que entremos, dice María Ángel Daza, la indiferencia de los procesos por urgencias hace que entremos en una desconexión por lo que estamos participando. Entonces, por esto se diluye un poco la calidad de los resultados, tipo resultados por microondas. ¿Cómo podemos mitigar esto? Bueno, tiempo. Siempre es la misma receta. Escuchar y dedicar Examinando tiempo. el número de invitados, dándole la palabra a otros actores y haciendo que el espacio público sea más inclusivo. Y Hay, hay- documentando, y documentando, y documentando. Bien, hay algo que quiero destacar también, que Antonio, esto que dice, lo pone en la práctica y trabaja con grupos realmente enormes de gente, porque hay de, algunos desafíos a los que lo convocan, que son grupos enormes de gente, que yo veo lo que hacen y digo, mi Dios, paciencia, tiempo y escucha, ¿no? Realmente es muy, muy complejo, y los resultados realmente son muy potentes y transformadores. Bueno, agradecen obviamente por la charla. Todo diseñador tiene que ser un comunicólogo estratégico en donde traslade, dice Nancy Cisneros, donde traslade la dinámica informacional por la dinámica comunicacional. Salir un poco de la información pura y dura y entrar Completamente de al acuerdo. terreno de la comunicación, y volviendo a tus palabras, ¿no? Sí, Eh, bueno, María Beatriz, antes de cerrar, dice, pregunta, ¿cómo se logra convocar a tanta gente? A veces cuesta que participen, sí, es cierto, claro. en este tipo de desarrollo, ¿no? Claro, la gente no quiere participar, está cansada de ser invitada a proyectos donde no se les escucha, hay mucha apariencia, mucha retórica. Y, y luego está este régimen extractivista que se ha impuesto como una práctica casi legítima, ¿no? Y entonces, pues cuando uno quiere entrar a procesos participativos, tiene que admitir lo mucho que hemos abusado de la gente para luego no escucharla, porque tenemos toneladas de libros que explican cómo los procesos participativos se han utilizado para legitimar decisiones que estaban previamente adoptadas. Así que tenemos este pecado de origen, como los antropólogos también tuvieron que pedir disculpas y perdón por las muchas veces que sus saberes habían sido utilizados para explotar mejor a los ya explotados, ¿no? Y para utilizarlos, ¿no? Nosotros los diseñadores también tenemos este pecado de origen ya, y tenemos que empezar a desarrollar también otro lenguaje y otra manera de acercarnos a la realidad que no solamente no sea extractivista, sino que lo explique y que asumamos que somos parte de esta herencia. Y así que
no es tan sencillo. Yo admito que no es tan sencillo. Así que tenemos que dedicar también un poco de más tiempo. El diseño Sí. también reclama slow design, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El Bien, diseño rápido, pues no, pues francamente no, ya no va a funcionar. bien. Bueno, nada, quería cerrar con algunas cosas que tenía que ver como Antonio nos ha propuesto una mirada del diseño que no tiene que ver pura y exclusivamente con lo estético o como un ejercicio técnico exclusivamente, sino que es una práctica cultural que está atravesada por diferentes frentes: la ciencia, la filosofía, el arte incluso, y obviamente la cultura social. Y el uso de metáforas, ¿no? Que es una buena definición de todo esto para que se entienda y para que se aclaren los problemas complejos de una manera mucho más sencilla. Eh, y lo que más me parece que tiene que ver con esto de entender que son procesos colectivos, ¿no? Que, que somos individuos, pero que como individuos, digamos, tenemos sentido a partir de lo colectivo. Y el conocimiento justamente es una construcción colectiva. Así que nada, se nos ha ido el tiempo. Antonio, infinitas gracias por esta hora. Ha sido como siempre un placer conversar contigo. Así que nada, seguiremos la conversación en otro momento seguramente. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que han estado aquí acompañándonos. Estoy feliz, se me ha hecho muy corto, así que esto debe ser que lo has hecho muy bien. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias a todos. Nada, no llego a leer todos, desde Uruguay también, bueno, desde muchos países nos están escribiendo y saludando. Gracias a todos una vez más por participar de estos webinars que hacemos en conjunto Experimenta, la editorial Experimenta y la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Y el próximo jueves seguimos con otra conversación sumamente interesante. Gracias a todos, gracias nuevamente, Antonio. Gracias. Chao, chao, Adiós. chao.